Hoy en Catastrofa la Cocina, ñoquis. Me encantan los ñoquis de papa, porque además de ser deliciosos, son económicos y rendidores. Y es por eso que les comparto hoy esta receta. A mí me gusta acompañarlos con una salsa de tomate con un poco de albahaca fresca o seca. Y bueno, mucho mejor si es fresca. Pero si no, como yo, utiliza albahaca seca. Y bueno, los ñoquis son típicos de la cocina italiana, pero los puedes conseguir en cualquier parte del mundo. En el supermercado los encuentras congelados o en el refrigerador, pero lo mejor es hacerlos en casa. Y es muy fácil, así que vamos rapidísimo a la receta. Quédense conmigo. Lo primero es cocinar nuestras papas, así que vamos a añadir una cucharadita de sal en una ollita con agua hirviendo. Agregamos 500 gramos de papa con todo y piel bien lavaditas y las vamos a dejar ahí a temperatura media de 20 hasta 30 minutos. Prueba con un cuchillo, si pasa fácilmente quiere decir que ya están listas. Y las cocinamos con todo y piel porque no queremos que absorban tanta agua. Al absorber mucha agua vamos a necesitar mucho más harina y para que nuestros ñoquis queden bonitos no debemos de poner tanta harina. Removemos y las vamos a dejar enfriar solo lo suficiente para poder trabajar con ellas. Aún deben de estar calientitas al pelarlas. Aquí ya las tengo listas sin piel. Y yo voy a usar un rallador, pero también puedes utilizar un pasapuré o un machacador. Y las vamos a ir poniendo en una superficie limpia y seca, distribuyendo bien, tratando de que estén separadas. Y ya que tenemos bien distribuida nuestra papa, que no esté tan junta, vamos a dejar enfriar ligeramente. La verdad es que yo la dejo solamente unos 3 a 5 minutos. Pasando este tiempo, agregamos una yema de huevo, un poco de sal, pimienta y nuez moscada, más o menos un octavo de cucharadita de nuez moscada. Y porque me gusta le voy a poner un poco de tomillo fresco, más o menos una media cucharadita de tomillo fresco. Si usas tomillo seco, entonces reduce esta cantidad a un cuarto. 40 gramos de queso parmesano, con ayuda de un tenedor comenzamos a mezclar nuestra yema de huevo con la papa. Y ponemos la harina. Yo aquí estoy usando 135 gramos que fui incorporando poco a poco para no pasarme. Aunque también si tu papa absorbió un poco más de agua o tu yema de huevo es un poco más grande, vas a necesitar un poquitito más de harina. Y ahora con nuestras manos vamos a seguir mezclando, combinando, formando una bolita. Para los ñoquis no es necesario amasar tanto, solamente queremos combinar bien nuestra harina con la papa. Y ya que tenemos nuestra bolita, la vamos a cortar en 4 partes.
tomamos una porción y la cortamos ahora a la mitad. Y comenzamos a formar una barra o una salchicha estirando del centro hacia afuera. Cortamos en trocitos de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Tampoco tienen que ser tan exactos. Y los vas colocando en una superficie enharinada. Los puedes ir cortando de 2 en 2, de 3 en 3 para que sea más rápido. Y lo que yo hago es poner mi dedo pulgar tal como se muestra en el video a la hora que voy cortando para que todos queden de un tamaño similar. Y puedes enharinar tu cuchillo para que no se pegue tanto a la masita. Ponemos un poco de harina en un tenedor y ve formando bolitas. Que vamos a ir pasando por un tenedor. Puedes poner el tenedor también boca abajo, lo que a ti se te haga más fácil. Y como pueden ver, con 3 papas o 500 gramos salen bastantitos ñoquis. Si te sobran algunos, puedes ponerlos en una bandeja enharinada, así separados, y llevarlos al congelador. Cuando ya estén duritos, solo los transfieres a un tupper o a un contenedor bien sellado, y cuando ya los vayas a usar, no es necesario descongelar. Ahora les voy a mostrar cómo preparo la salsa, que puedes hacerla mientras estás sirviendo tus papas. Así que vamos a poner un poquito de aceite en un sartén caliente, agregamos media cebolla finamente picada, unos 2 dientes de ajo igual finamente picados, una zanahoria en cubitos, una ramita pequeña de apio, pero si no tienes, como yo, puedes usar también puerros o poro, como lo conozcas. Mezclamos y sofreímos por unos minutos. Y ya que nuestras verduras se vean suavecitas, añadimos 400 gramos de tomate pelado, sin semilla, en cubitos. Yo aquí estoy usando a la arrabbiata, que es el que conseguí, y unos 100 gramos de pulpa de tomate. Puedes utilizar solamente pulpa de tomate. Y mucho mejor si los encuentras en cajita o en un envase de vidrio. Pero si no, como yo, puedes utilizar también enlatados o incluso puedes poner a hervir tus tomates, pero recuerda que deben de ser sin semilla y sin la piel. De todos modos, también les voy a dejar en la cajita de información una receta de salsa para pasta o para pizza.
Añadimos un cuarto de cucharadita de sal o al gusto, media cucharadita de caldo de verduras o pollo en polvo y un cuarto de cucharadita de pimienta molida. Mezclamos. Si lo deseas, puedes poner un poquito de chile en polvo. Yo no lo hice porque, como les comenté, el tomate que estoy utilizando es a la rabieta, quiere decir que ya tiene chilito. Y vamos a dejar nuestra salsa cocinando a temperatura baja de 20 a 30 minutos. Pasando este tiempo vamos a machacar, ya que nuestra zanahoria y nuestros vegetales estén suavecitos. Agregamos un poquito de albahaca seca o fresca, también puedes utilizar orégano. Y así ya tenemos lista nuestra salsa. Pero a mí me gusta mucho el queso, así que le voy a poner de unas 2 a 3 cucharadas de queso ricota. Y también unas 2 a 3 cucharadas de queso parmesano. Incorporamos. Puedes machacar un poco más si lo deseas, pero para mí así ya está perfecto. El siguiente paso es cocinar los ñoquis, para lo que vamos a poner a hervir suficiente agua en una olla, mucho mejor si consigues una olla más grande que la que yo tengo. Pones un poquitito de sal ya que el agua esté hirviendo, así como preparamos nuestra pasta en casa. Agregamos nuestros ñoquis recién hechos, tratando de no llenar tanto la base de la ollita. Y los ñoquis ya estarán listos cuando los veas en la superficie. Esto te toma más o menos minuto, minuto y medio. Ya cuando los veas en la superficie los dejas solo unos segundos flotando y revuelve para colocarlos inmediatamente en la salsa. A la salsa, para que no esté tan espesa, le puedes poner una cucharadita del agua con la que herviste tus ñoquis. Espolvorea un poquitito de queso parmesano. Decora con un poco de perejil fresco o seco. Yo aquí estoy usando cebollín seco. A mí me gusta también prepararlos de la siguiente forma que les voy a mostrar. Ponemos un poquitito de aceite en un sartén caliente. Agregamos una cucharada y media de mantequilla, a la que le pongo yo un poquitito de albahaca, que si consigues hoja de salvia mucho mejor. Y vamos a freír nuestros ñoquis que sacamos del agua hirviendo. Ponemos un poquitito de salsa, mezclamos y servimos inmediatamente. Y así de fácil preparaste tus propios ñoquis en casa. Deliciosos, económicos y rendidores. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado cómo preparé estos ñoquis. Si es así, no olviden que pueden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.